En los relucientes pasillos de Langston Innovations, donde la ambición brillaba como vidrio pulido, Elijah Hayes, de 58 años, empujaba su carrito de mantenimiento con silenciosa determinación. 20 años atrás había estado en la vanguardia de la ingeniería de IA. Ahora arreglaba cosas. Grifos que goteaban mientras el director general, Clayton Riker, apenas reconocía su existencia. Los ejecutivos discutían en voces bajas su prototipo de vehículo fallido, sin saber que el conserje que los escuchaba había sido quien, en otro tiempo, había impulsado la misma tecnología que ellos se esforzaban por perfeccionar. Cuando el auto de lujo de Clayton falló de manera espectacular en el estacionamiento de la empresa, su desafío burlón, «Arregla esto y el coche es tuyo», pretendía humillarlo. En cambio, se convirtió en el momento en que la invisibilidad se transformó en brillantez innegable y un genio olvidado reclamó el lugar que le correspondía en un mundo que había intentado con desesperación borrarlo. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde lo estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito. El sol aún no asomaba sobre el perfil urbano de Chicago cuando Elijah Hayes llegó a Langston Innovations. A sus 58 años, sus pasos eran medidos pero resueltos. Su barba salpicada de canas, recortada con esmero contra su piel oscura. El guardia de seguridad, Bill, asintió con auténtica cordialidad. «Buenos días, Elijah. ¿Otro comienzo temprano?» «La única manera de que las cosas salgan bien», respondió Elijah, su voz cargando el suave peso de los años. El reluciente edificio de 40 pisos albergaba algunas de las mentes más brillantes de la tecnología, pero pocos llegaban antes de las 8. A Elijah le gustaban estas horas silenciosas. Le recordaban otra época. Se cambió a su uniforme azul marino de mantenimiento en el pequeño vestuario, colgando con cuidado su gastada chaqueta de tweed. El parche de nombre en su pecho decía simplemente Elijah, sin apellido, como si su función no mereciera una identidad completa. Reunió su carrito de suministros y comenzó su recorrido. Para las 6:30, Elijah ya había arreglado 3 cosas que no eran estrictamente su responsabilidad. Una luz parpadeante en el baño de mujeres del piso 18 había estado molestando a Sara de contabilidad durante semanas. La solicitud de mantenimiento se había presentado, pero nadie se había tomado la molestia. Elijah sustituyó el balastro con manos entrenadas. En el piso 22, la impresora de la oficina se atascaba con regularidad. 2 técnicos de TI habían declarado que necesitaba reemplazo, pero Elijah reconoció el problema de inmediato. Una pequeña pieza de metal ligeramente doblada, fuera de alineación. Con un destornillador de bolsillo y presión cuidadosa, la corrigió. No dejó nota, no reclamó crédito. En la cocina ejecutiva, un grifo con fuga había estado goteando durante días. Elijah lo apretó con su llave, limpió el fregadero y siguió adelante antes de que nadie llegara y lo viera allí. Estas pequeñas reparaciones formaban el andamiaje invisible de sus días. Problemas notados, resueltos y olvidados, como el propio Elijah. El edificio empezó a llenarse al acercarse las 9. Ingenieros con tazas de café se apresuraban a su lado. Analistas financieros en trajes impecables apenas le dirigían una mirada. Elijah se volvía parte del fondo, un elemento fijo como las plantas en maceta o los letreros de salida. A las 9:15 en punto, una agitación recorrió el vestíbulo. Había llegado Clayton Riker. Clayton tenía 43 años, aunque sus trajes impecablemente entallados y las sesiones de entrenamiento personal 2 veces por semana estaban calculadas para hacerlo parecer más joven. Su cabello entrecano se peinaba de esa forma casual, pero deliberada, que cuesta $300 por corte. Como CEO de Langston Innovations, se movía por el edificio como si poseyera el aire dentro de él. «Buenos días, equipo», proclamó con entusiasmo ensayado sin mirar realmente a nadie. Su mirada permaneció fija en el teléfono mientras avanzaba hacia el ascensor privado. 3 ejecutivos lo seguían, con los maletines aferrados como escudos. Elijah estaba trapeando cerca del ascensor cuando Clayton se acercó. Movió su carrito para hacer espacio, pero la atención de Clayton estaba totalmente en la pantalla, mientras gesticulaba con energía durante una llamada. «No me importan los problemas de la cadena de suministro, Mark. Prometimos un prototipo para el final del trimestre y no voy a volver ante el consejo con excusas».
Al dar un paso, el zapato de cuero italiano de Clayton atrapó el borde de una zona húmeda. La mano de Elijah se adelantó instintivamente, sujetando el codo del CEO antes de que pudiera resbalar. El café del vaso térmico de Clayton se desbordó hacia adelante, pero en lugar de caer sobre su camisa blanca impecable, salpicó el suelo, justo en el trayecto del trapeador de Elijah. Clayton terminó la llamada y finalmente miró a Elijah. Un destello de reconocimiento cruzó fugazmente sus ojos antes de ser sustituido por impaciencia. «Fíjate dónde limpias», murmuró, enderezándose la chaqueta. «Solo hago mi trabajo, señor», respondió Elijah en voz baja. Clayton resopló. «Sí, mantente en tu carril». Las puertas del ascensor se cerraron, dejando a Elijah solo con el café derramado y el persistente escozor del desdén. Más tarde aquella mañana, Elijah se detuvo frente a la sala de reuniones 12B. Dentro, voces alzadas debatían especificaciones técnicas. Normalmente habría seguido de largo, pero una frase en particular captó su atención. «La prueba de diagnóstico falló otra vez», sonó una voz frustrada. «El protocolo de autoaprendizaje sigue entrando en un bucle recursivo. Hemos tenido 3 semanas para dejar este vehículo funcional», respondió otra voz. «Clayton se está jugando la empresa con esto». Elijah se quedó, con el oído atento a la jerga técnica que salía de la sala. Reconocía los problemas que describían, cuestiones de arquitectura de algoritmos, no muy distintas de los acertijos que una vez había resuelto en otra vida. Una joven se acercó, sobresaltándolo. Su gafete la identificaba como Zoe Mitchell, pasante de ingeniería. Llevaba el cabello oscuro recogido en una coleta práctica, y unos ojos curiosos lo estudiaban detrás de gafas redondas. «Disculpa», dijo ella, y Elijah apartó rápidamente su carrito. «Perdón, señorita, solo voy al armario de suministros». Ella asintió, pero algo en su expresión sugería que no le terminaba de creer. Al mediodía, Elijah trabajaba en el piso 32, donde las oficinas ejecutivas bordeaban el perímetro. Mientras reemplazaba una bombilla en el pasillo, el ascensor se abrió con un suave timbrazo. Salieron 2 ingenieros, presionando frenéticamente el botón de llamada de otro ascensor. «Maldita sea, otra vez no», dijo el más alto. «Tercera vez esta semana», respondió su colega. «El botón de subir en el 12 está totalmente frito». Elijah los observó marcharse frustrados. En cuanto se fueron, bajó al piso 12. Efectivamente, el botón de subir había sido forzado. Cables expuestos. Alguien había intentado arreglarlo y lo había empeorado. Con movimientos expertos, Elijah abrió su bolsa de herramientas y sacó un pequeño equipo de soldadura. 5 minutos después, el botón funcionaba perfectamente. Mientras guardaba sus herramientas, el ascensor llegó con un suave ping. Zoe salió. La sorpresa se reflejó en su rostro. «¿Acabas de arreglar eso?», preguntó. Elijah se encogió de hombros. «Un simple problema de cableado. El equipo de mantenimiento dijo que necesitaba una pieza que no llegaría hasta la próxima semana. 2 ingenieros lo intentaron esta mañana y no pudieron resolverlo. A veces las cosas solo necesitan un toque delicado», dijo Elijah, ya empujando su carrito para alejarse. «A veces las cosas solo necesitan un toque delicado», repitió Elijah, ya alejándose. Repetido del original. «Gracias», le gritó Zoe, su voz cargada de genuina gratitud. Esa tarde, después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido, Elijah permaneció. Era su momento favorito, cuando el resplandor fluorescente se suavizaba en el tenue brillo de la iluminación de seguridad, cuando podía moverse por el edificio sin volverse invisible. «To the dim glow», frase duplicada en el original. Se dirigió al laboratorio de I+D en el piso 26. Oficialmente, no tenía permiso para entrar durante el horario laboral. Algo sobre acuerdos de confidencialidad y protocolos de seguridad. Pero el guardia nocturno, Thomas, había dejado de cuestionar hacía tiempo la presencia de Elijah después de horas. «Solo necesito revisar los conductos HVAC», decía Elijah, y Thomas asentía. Dentro del laboratorio, Elijah se movía con reverencia entre los prototipos a medio ensamblar y los monitores parpadeantes. Acomodó herramientas dejadas descuidadamente sobre los bancos. Ordenó diagramas esparcidos por los escritorios. Sus manos se demoraron sobre una placa de circuito parcialmente ensamblada. Sus ojos seguían los patrones con la familiaridad de un viejo amigo. Del bolsillo sacó una gastada libreta de cuero. Sus páginas estaban llenas de bocetos precisos y fórmulas matemáticas, generaciones más avanzadas que el trabajo que mostraban las pantallas del laboratorio.
Hizo algunas anotaciones, comparando lo que veía con sus propios cálculos. A la mañana siguiente, Zoe empezó a hacer preguntas sobre Elijah. Línea duplicada en el original. Se acercó primero a Dana en recursos humanos. El conserje que arregló el ascensor. ¿Cuál es su historia? Dana casi no levantó la vista del ordenador. Elijah lleva aquí unos 5 años, creo. Va a lo suyo. ¿Por qué? Solo curiosidad. Arregló algo en segundos que tenía a todos los demás desconcertados. Dana se encogió de hombros. Es confiable. Eso es todo lo que sé. Zoe intentó luego con el equipo de seguridad, alcanzando a Bill durante su descanso para el café. Elijah, buen hombre, dijo Bill. Siempre puntual, nunca causa problemas. Hace el mejor pan de maíz que hayas probado. Lo trae cada Navidad. ¿Alguien sabe algo de su pasado? Antes de Langston, Bill pensó un momento. No creo que hable mucho de eso. Solo es el conserje, ya sabes. Hace su trabajo y se va a casa. Pero Zoe no podía sacudirse la sensación de que había más en Elijah Hayes de lo que parecía a simple vista. El viernes por la mañana llegó con un drama inesperado. El vehículo prototipo personalizado de Clayton Riker, una elegante máquina plateada que, según decían, costaba más que el salario anual de la mayoría de los empleados, se negaba a arrancar. Estaba en el espacio de estacionamiento ejecutivo, con el capó abierto, rodeado por un grupo de ingenieros nerviosos. Clayton caminaba de un lado a otro a su lado, el rostro encendido de ira. ¿Me estás diciendo que ninguno de ustedes puede averiguar qué le pasa a un coche que ustedes mismos diseñaron? Señor, el sistema de diagnóstico muestra múltiples errores, explicó tímidamente uno de los ingenieros. Necesitamos llevarlo de vuelta al laboratorio para... Es basura, Clayton, estalló, dándole una patada al neumático delantero. 3 años de desarrollo y ni siquiera puede arrancar con fiabilidad. Elijah estaba barriendo la acera cercana, observando la escena con silencioso interés. El coche era el prototipo de vehículo eléctrico autoaprendente de Langston, el proyecto más ambicioso de la empresa hasta la fecha. El mismo del que se hablaba en la reunión que él había escuchado. Clayton advirtió la mirada de Elijah y una sonrisa cruel le torció los labios. Genio!, le gritó con la voz goteando burla. ¿Crees que puedes hacerlo mejor que mis ingenieros? Arregla esto y el coche es tuyo. Una risa recorrió al grupo reunido. Alguien soltó una risita. Sí, claro, como si el conserje lo fuera a resolver. Elijah permaneció quieto un momento, la escoba aferrada en sus manos curtidas. Luego, con deliberada calma, la apoyó contra una jardinera y se acercó al vehículo. Los ingenieros se apartaron con incertidumbre. Clayton cruzó los brazos, con expresión engreída. Elijah se inclinó sobre el compartimento expuesto, sus ojos escaneando el complejo entramado de componentes. Sus dedos siguieron los recorridos del cableado con la confianza de un conocimiento íntimo. Golpeó 2 veces una caja de conexiones, ajustó 2 cables que no habían sido asegurados correctamente y dio un paso atrás. «Pruébalo ahora», dijo en voz baja. Clayton puso los ojos en blanco, pero presionó el botón de encendido del llavero. El coche cobró vida de inmediato. Su pantalla se iluminó con un saludable resplandor verde. El silencio cayó sobre el estacionamiento. Cada rostro mostraba sorpresa, especialmente el de Clayton, cuya risa se había ahogado en la garganta. Durante varios segundos nadie se movió. El suave zumbido del motor eléctrico era el único sonido en el atónito silencio del aparcamiento. El rostro de Clayton pasó por sorpresa, confusión, vergüenza y finalmente una forzada indiferencia. «Golpe de suerte», murmuró mientras cerraba el capó rápidamente. Debía de ser una conexión floja o algo sencillo. Los ingenieros se intercambiaron miradas, sabiendo que no había sido nada sencillo. El sistema de diagnóstico había mostrado múltiples errores críticos, problemas que deberían haber requerido horas de depuración. Elijah simplemente asintió y regresó a su escoba. Solo necesitaba el toque correcto, dijo, reanudando su barrido como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado. Al dispersarse la multitud, varios ingenieros miraron de nuevo a Elijah con nueva curiosidad. Zoe, que había presenciado todo desde la entrada del edificio, tenía su teléfono discretamente apuntando a la escena. Para la hora del almuerzo, los murmullos se habían propagado por Langston Innovations. En la cafetería, grupos se apiñaban, lanzando miradas ocasionales a Elijah mientras él limpiaba tranquilamente mesas en la esquina. ¿Viste lo que pasó en el estacionamiento? Imposible que el conserje arreglara el prototipo como por arte de magia. Clayton parecía haber visto un fantasma.
2 días después, el video apareció en TikTok. Zoe lo había compartido en un chat privado con amigos, pero alguien lo publicó de forma pública. El pie de foto decía: el conserje arregla el prototipo de 3 millones del CEO como si fuera una tostadora. En cuestión de horas había sido visto 50,000 veces. Al final del día había saltado a LinkedIn, donde profesionales del sector lo compartían con comentarios como: el talento oculto está en todas partes y por esto respetas a todos tus empleados. La mañana del lunes, Elijah llegó y notó un ambiente visiblemente distinto en Langston. Personas que nunca lo habían reconocido antes le asentían a modo de saludo. Algunos ingenieros sonreían con nerviosismo al pasar. En el ascensor, una desarrolladora de software incluso se presentó. «Soy Amanda», dijo extendiendo la mano. «Fue bastante impresionante lo que hiciste con el prototipo». Elijah estrechó su mano con una leve sonrisa. Solo un arreglo sencillo. ¿Sencillo? Hemos tenido a 3 ingenieros trabajando en ese problema durante semanas. Antes de que Elijah pudiera responder, el ascensor se detuvo en el piso 18. Al salir, Amanda se volvió. «¿Dónde aprendiste a hacer ese tipo de trabajo?» Las puertas se cerraron antes de que necesitara contestar. A las 11, Elijah recibió un mensaje de texto de Dana, de Recursos Humanos. «Necesito verte en mi oficina lo antes posible». Cuando llegó, Dana no estaba sola. James Porter, jefe de seguridad de la empresa, estaba sentado junto a su escritorio con expresión severa. «Siéntate, Elijah», dijo Dana con tono profesionalmente neutral. James deslizó un documento sobre el escritorio. «Tenemos que hablar de un incidente del jueves pasado por la noche. Las cámaras de seguridad te muestran entrando al laboratorio de I+D después del horario». Elijah echó un vistazo al papel. «Una notificación formal de amonestación. Las áreas de I+D son de acceso restringido», continuó James. «Tu autorización solo cubre áreas comunes y oficinas». «Estaba revisando el sistema de ventilación», dijo Elijah en voz baja. «Ese es el trabajo de mantenimiento de instalaciones, no de limpieza», respondió Dana. «Tu contrato especifica claramente tus áreas permitidas. I+D no es una de ellas». Elijah los miró a ambos y luego firmó la advertencia sin protestar. Al ponerse de pie para irse, dijo simplemente: «Entendido», pero la mirada en sus ojos llevaba una silenciosa rebeldía que ni Dana ni James pudieron pasar por alto. Sin presencia en redes sociales, sin perfiles profesionales. Luego intentó con revistas académicas, buscando publicaciones de ingeniería. Y ahí estaba, un artículo de 1992 titulado «Algoritmos de aprendizaje adaptativo en sistemas de navegación automotriz», firmado por Elijah J. Hayes, MIT. Buscando más a fondo, encontró otras publicaciones, patentes y presentaciones en conferencias, todas entre finales de los años 80 y finales de los 90. Luego, abruptamente, nada. Elijah Hayes simplemente había desaparecido del mundo académico y profesional alrededor de 2002. Un artículo de periódico de 2001 ofrecía una pista. Denunciante afirma que se ignoraron preocupaciones sobre seguridad en IA en Tech Dynamics. El artículo mencionaba a un ingeniero que había dado la voz de alarma sobre sistemas de IA defectuosos que se estaban apresurando al mercado. No se daba su nombre, pero la línea temporal coincidía con la desaparición de Elijah del entorno profesional. Esa misma tarde, Zoe encontró a Elijah limpiando ventanas en el vestíbulo. Se acercó con cautela, consciente de que sus descubrimientos podían no ser bien recibidos. «Señor Hayes», empezó, «¿podría hablar con usted un momento? En privado». Elijah se detuvo, observando su rostro. «¿Hay otro problema con los ascensores?» «No, es sobre el EMIT y Tech Dynamics». Su expresión se endureció ligeramente, pero asintió hacia un rincón tranquilo del vestíbulo. Una vez alejados de oídos curiosos, Zoe habló en voz baja. «Usted fue ingeniero mecánico. Dio clases en el MIT, publicó sobre sistemas de aprendizaje adaptativo 20 años antes de que nadie más pensara en eso». Elijah permaneció en silencio, con la mirada fija en el limpiavidrios en su mano. «¿Qué pasó?», insistió Zoe. «¿Por qué está aquí limpiando suelos cuando podría estar dirigiendo el departamento de I+D?» Elijah terminó con una sonrisa triste. «La vida da giros, señorita Mitchell». «Zoe, por favor». Elijah suspiró, como si tomara una decisión. «Mi hermano menor, Marcus, trabajaba en Tech Dynamics. Estaba probando un nuevo sistema de guía por inteligencia artificial
algo sobre lo que ya había expresado preocupaciones. Las medidas de seguridad no eran suficientes. Se detuvo. El dolor aún era evidente. Después de todos estos años, hubo un accidente. Marcus no sobrevivió. Hice públicas mis preocupaciones sobre la tecnología. Mostré cómo se habían omitido controles para cumplir plazos. ¿Y te vetaron?, aventuró Zoe. Elijah asintió. Hace 20 años, la lealtad a la empresa valía más que la seguridad. No conseguí que me contrataran en ningún lado de la industria. Al final dejé de intentarlo. Empecé a tomar cualquier trabajo que pudiera encontrar. ¿Pero por qué aquí, en una empresa tecnológica? Una leve sonrisa cruzó su rostro. Sigo amando este trabajo, aunque sea desde la banca. Su conversación fue interrumpida por un alboroto cerca de la recepción. Clayton Riker atravesaba el vestíbulo como una tormenta. Su rostro, pura furia. 2 empleados de TI lo seguían apresurados. «Quiero que ese video desaparezca», decía Clayton. «Cada copia, cada compartido, cada rastro. ¿Está claro?» Se detuvo en seco al ver a Elijah y Zoe. Entrecerró los ojos. «Tú», señaló a Elijah. «Mi oficina, ahora». 15 minutos después, Elijah estaba frente al enorme escritorio de Clayton en el piso 40. La oficina ofrecía vistas panorámicas de Chicago, pero la atención de Clayton estaba totalmente centrada en el conserje ante él. «Ese video lo han visto más de 1 millón de veces», dijo Clayton con la voz tensa de furia contenida. «La junta me ha estado llamando todo el fin de semana». Elijah no respondió. «¿Quieren saber por qué un conserje puede resolver problemas que nuestro equipo de ingeniería no puede? Están cuestionando mi liderazgo, mi gestión del talento». Clayton se inclinó hacia adelante. «Así que dime, Hayes, ¿quién diablos eres en realidad?» «Solo un hombre haciendo su trabajo, señor». La risa de Clayton fue seca y sin humor. «Number, investigué tu pasado después de esa hazaña con el coche. Tú no eres un cualquiera». Se levantó, rodeó el escritorio hasta quedar incómodamente cerca de Elijah. «Esto es lo que va a pasar. Vas a resolver un problema más para mí, uno real. Hay un algoritmo central en nuestro vehículo autoaprendente que ha estado deteniendo el desarrollo durante meses. Arréglalo y triplicaré tu salario». El tono de burla en la voz de Clayton dejaba claro que no creía que Elijah pudiera lograrlo, que lo del coche había sido un golpe de suerte imposible de repetir. Elijah reflexionó unos instantes. «Necesitaré los esquemas, los reales, no las versiones simplificadas que usa su equipo para las presentaciones». Clayton parpadeó, sorprendido por la seguridad en la voz de Elijah. «Y quiero a Zoe en la sala», añadió Elijah. «¿La becaria o por qué? Hace buenas preguntas». Los ojos de Clayton se entrecerraron, pero asintió con brusquedad. «Bien, mañana a las 9 de la mañana, en el laboratorio principal de I+D, tendrás los esquemas y a tu asistente». Su tono dejaba claro que accedía solo por complacer lo que creía un capricho absurdo. «Pero cuando fracases, volverás a limpiar pisos y te quedarás allí. Nada de videos virales, nada de jugar al ingeniero». Elijah asintió una vez. «Entendido». Al darse la vuelta para irse, Clayton lo llamó. «Una cosa más, Hayes. La junta está observando esto ahora. No me avergüences otra vez». De vuelta en el armario de mantenimiento que servía como su sala de descanso, Elijah se sentó solo, con su cuaderno desgastado abierto frente a él. Las páginas contenían diseños y algoritmos mucho más avanzados que los del prototipo actual de Langston. Ideas que había desarrollado años atrás, pero que nunca tuvo oportunidad de implementar. Mañana sería su primer día en un entorno de ingeniería adecuado en casi 2 décadas. El pensamiento lo llenaba tanto de anticipación como de temor. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Zoe. «Me acabo de enterar de lo de mañana. ¿Cuál es el plan?» Elijah sonrió levemente mientras escribía su respuesta. «Es hora de recordar quién fui». Esa noche, después de que el edificio se vació, Elijah se quedó en el estacionamiento mirando el prototipo plateado que lo había cambiado todo. Su reflejo se distorsionaba en la superficie brillante. Un hombre atrapado entre 2 mundos, entre identidades. Durante 20 años había sido invisible. Mañana, para bien o para mal, lo verían de nuevo. Al darse la vuelta para irse, su teléfono volvió a vibrar. El video viral acababa de alcanzar los 5 millones de vistas. La luz de la mañana se filtraba por las paredes de vidrio del laboratorio de I+D de Langston Innovations cuando Elijah Hayes entró por primera vez durante el horario laboral. A diferencia de sus visitas nocturnas, el espacio ahora vibraba con actividad. Ingenieros encorvados sobre estaciones de trabajo, pantallas mostrando simulaciones complejas y un murmullo constante de discusiones técnicas. Al cruzar el umbral, las conversaciones se interrumpieron.
Las cabezas se giraron. El uniforme de mantenimiento de la Marina que aún llevaba contrastaba fuertemente con la ropa de oficina informal y las batas de laboratorio a su alrededor. Solo esperaba cerca de la mesa de conferencias principal, su sonrisa alentadora a pesar de la tensión en la sala. Había llegado temprano para preparar un espacio de trabajo exclusivo para ellos. «Buenos días, señor Hayes», dijo lo suficientemente alto para que los demás oyeran el respeto en su voz. «Solo Elijah está bien», respondió en voz baja. Un ingeniero alto, con sienes encanecidas, se acercó con la mano extendida. «Dr. Hayes, soy Wilson Gardner. Leí su artículo sobre patrones algorítmicos predictivos en la universidad. Cambió por completo mi forma de programar». Antes de que Elijah pudiera responder, Clayton entró con 2 ejecutivos a su lado. Su expresión dejaba claro que no esperaba esa recepción. «Empecemos», anunció con tono brusco. «No tengo todo el día para este experimento». Wilson retrocedió, pero no sin antes darle a Elijah un gesto de respeto. Sobre la mesa de conferencias había varias tabletas y un montón de esquemas impresos. Clayton hizo un gesto impaciente. El algoritmo en cuestión está relacionado con la capacidad de autoaprendizaje del vehículo, específicamente los protocolos de toma de decisiones ante condiciones imprevistas en la carretera. Su tono implicaba que esos conceptos estaban fuera del alcance de Elijah. Elijah tomó el esquema superior y escaneó los diagramas con eficiencia entrenada. Podrían haber pasado 25 años desde que trabajó en un laboratorio de verdad, pero el lenguaje de la ingeniería seguía siendo fluido para él. «Tienen un problema de recursividad», dijo tras varios minutos de silencio. Clayton resopló. «Sí, estamos al tanto. Para eso se supone que estás aquí, para arreglarlo». Elijah desplegó 3 esquemas lado a lado. No es solo recursividad. Su sistema está creando bucles de datos que regresan a la matriz de decisiones sin el debido filtrado. A altas velocidades, esto haría que el vehículo se detuvo y miró a Clayton. Perdiera el control, posiblemente de forma catastrófica. Un murmullo recorrió al grupo de ingenieros. Uno de ellos, un joven con una sudadera de Stanford, le susurró en voz alta a su colega. «Eso es exactamente lo que he estado diciendo durante meses». La cara de Clayton se sonrojó. «Conocemos los riesgos teóricos. Lo que necesitamos es una solución, no más diagnósticos». Elijah asintió con calma. «¿Puedo?», le preguntó a Zoe, señalando la estación de trabajo. Durante la siguiente hora, Elijah trabajó metódicamente, explicando su proceso a Zoe, mientras sus dedos se movían con sorprendente destreza sobre el teclado para alguien que supuestamente pasaba los días empujando un trapeador. «Mira esto», dijo señalando una sección del código. «Han sobrecomplicado los protocolos de seguridad. A veces lo más simple es lo mejor. Un pequeño retraso en el bucle de retroalimentación crea tiempo para validar los datos adecuadamente». Zoe absorbía cada palabra, haciendo preguntas que revelaban su aguda inteligencia. «Entonces, en lugar de procesarlo todo a la vez, estás creando una jerarquía de prioridades». «Exactamente», Elijah sonrió, dejando ver un destello del profesor que alguna vez fue. «En sistemas críticos, no necesitas resolver todos los problemas a la vez. Necesitas resolver los problemas correctos en el orden correcto». Los ingenieros más jóvenes empezaron a acercarse, atraídos por la sabiduría práctica que había en las explicaciones de Elijah. Incluso aquellos que al principio se mostraban escépticos, ahora tomaban notas. Clayton notó a la audiencia creciente y frunció el ceño. Dio un paso al frente, interrumpiendo deliberadamente. «Aunque esta sesión en clase es conmovedora, tenemos trabajo real que completar». Elijah no mordió el anzuelo. «La señorita Mitchell está aprendiendo rápido. Tiene buen instinto». Se volvió hacia Zoe. «Confía en ese instinto, incluso cuando todos en la sala digan que estás equivocada. Especialmente entonces». Mientras continuaban trabajando, Elijah hacía pausas ocasionales, la mirada perdida. En uno de esos momentos, Zoe preguntó suavemente, «¿Recordando el Emid?». Elijah asintió. «Otro tiempo. Otro mundo». Abrió su cuaderno gastado y le mostró diagramas hechos a mano de décadas atrás. «Yo trabajaba en sistemas de aprendizaje adaptativo cuando la mayoría pensaba que la IA solo significaba robots de películas de ciencia ficción. Los diagramas mostraban conceptos sorprendentemente similares a los que Langston desarrollaba ahora, excepto que los diseños de Elijah eran más limpios, más elegantes, con protocolos de seguridad integrados en cada nivel. «Estabas décadas por delante de todos», dijo Zoe con asombro en la voz. «Y mira a dónde me llevó», respondió Elijah con una sonrisa sin amargura. Solo aceptación tranquila.
Cerca del mediodía, Clayton regresó con el director de tecnología, un hombre nervioso llamado Paul Wilson. Se agruparon en una esquina, hablando en voz baja mientras miraban con frecuencia a Elijah. El teléfono de Zoe vibró con un mensaje de una amiga del área de IT. Ojo, Riker acaba de restringir el acceso de Hayes al sistema. Nos pidió limitar sus permisos solo a lectura en la mayoría de los módulos. Zoe le mostró el mensaje a Elijah, quien simplemente asintió. Cernis lo esperaba. ¿Pero cómo arreglarás algo sin acceso completo? Los ojos de Elijah se arrugaron en una sonrisa. A veces, las limitaciones fomentan la creatividad. Tomó una hoja en blanco. Antes de las computadoras, diseñábamos sistemas con papel y lápiz. Volvamos a lo básico. Durante las siguientes 3 horas, Elijah esbozó un enfoque alternativo para el algoritmo, usando solo los diagramas impresos de circuitos y herramientas básicas de simulación que Clayton no había pensado en restringir. Mientras el equipo de ingeniería agregaba capas de complejidad para resolver el problema de recursividad, Elijah desmanteló todo hasta lo fundamental. La elegancia está en la simplicidad, le dijo a Zoe. Ellos intentan anticipar cada posible escenario. Eso es imposible. En cambio, crea un sistema que pueda aprender y adaptarse de forma segura. A media tarde, Elijah ya había delineado una solución completa. Una que no solo resolvía el problema de recursividad, sino que optimizaba todo el marco de toma de decisiones con una única y brillante línea de modificación en el código. ¿Lista para probarlo?, preguntó a Zoe. Ella asintió, con la emoción visible a pesar de su profesionalismo. Clayton había preparado la simulación para ejecutarse en la pantalla principal del laboratorio, claramente esperando un fallo público. Los ingenieros se reunieron mientras Zoe cargaba la solución de Elijah en el entorno de prueba. La simulación comenzó. Una versión virtual del vehículo prototipo enfrentaba condiciones viales cada vez más complejas. Donde las pruebas anteriores mostraban a la IA dudando peligrosamente o sobrecompensando, la versión de Elijah se movía con una confianza fluida, tomando decisiones que parecían casi humanas en su intuición. Cuando la prueba final, un escenario de evasión de emergencia que siempre había provocado fallos, se completó con éxito, estalló un aplauso espontáneo en el laboratorio. «Lo logró», dijo Wilson Gardner, sacudiendo la cabeza con asombro. Un día, le bastó un solo día. El rostro de Clayton era un estudio de emociones contradictorias. Alivio porque el problema se resolvió, mezclado con furia porque Elijah logró lo que su equipo no pudo. Forzó una sonrisa tensa. Resultados iniciales prometedores. Necesitaremos una validación exhaustiva. Por supuesto. Mientras la emoción continuaba, Zoe se escabulló a rellenar su café. En la sala de descanso, escuchó a 2 técnicos de IT hablando sobre un correo recién recibido. Riker quiere los registros de acceso de la sesión de Hayes hoy. Lo pidió específicamente. Que documentemos si accedió a algo fuera del entorno de prueba. ¿Por qué? El tipo acaba de salvar el proyecto. Eso está por encima de mi nivel. Solo sé que el correo de Riker decía que no le diéramos acceso completo, que lo dejáramos fallar. Parece que el jefe contaba con eso. Zoe volvió al laboratorio, con la rabia hirviendo bajo su fachada profesional. Encontró a Clayton felicitando al equipo de ingeniería por una resolución colaborativa, sin mencionar a Elijah. «Señor Riker», dijo ella con voz firme a pesar del corazón acelerado. «¿Un momento?» Clayton la siguió a una esquina tranquila, con expresión impaciente. «¿Qué ocurre, becaria? Estoy ocupado. Sé que restringió deliberadamente el acceso del señor Hayes. Usted quería que fracasara». El rostro de Clayton se endureció. «Tenga mucho cuidado, señorita Mitchell. Está haciendo acusaciones muy serias contra su director ejecutivo. Tengo el correo electrónico, señor». Por un momento, una alarma genuina cruzó el rostro de Clayton antes de que recuperara la compostura. «Te convendría recordar cuál es tu lugar en esta empresa. Las becarias temporales no suelen tener carreras prometedoras después de desafiar a los ejecutivos». Se dio la vuelta, pero Zoe no había terminado. «De todos modos, él arregló tu algoritmo, con lápiz y papel. ¿Qué te dice eso sobre quién es el que realmente merece estar aquí?» Mientras tanto, Elijah conversaba con varios ingenieros que le hacían preguntas entusiastas sobre su enfoque. El ambiente había cambiado. Ya no era el conserje invisible, sino un colega cuyas ideas eran valoradas. Cuando Zoe le contó sobre el sabotaje de Clayton, algo cambió en los ojos de Elijah. La aceptación paciente dio paso a una dignidad tranquila, teñida de decepción. «Creo que ya terminé aquí», dijo en voz baja. «¿Qué? Pero lo resolviste».
Ahora todos pueden ver de lo que eres capaz. Elijah negó con la cabeza. No me quieren aquí, Zoe. No de verdad. Recogió su cuaderno y los pocos objetos personales que había traído. En realidad nunca regresé, ¿verdad? Antes de que Zoe pudiera responder, Elijah se dirigió hacia la salida. Los ingenieros intentaron detenerlo para hacerle preguntas, para entender qué pasaba, pero él pasó entre ellos con una cortesía decidida. Al entrar en el ascensor, Wilson Garner gritó, «Dr. Hayes, ¿a dónde va?» Solo Elian está bien, y me voy a casa. Las puertas se cerraron, dejando el laboratorio de I+D en un silencio confuso. Esa misma noche, la junta directiva de Langston Innovations convocó una reunión de emergencia. El éxito de la solución de Elijah se había hecho notar en todos los niveles, junto con preocupantes reportes sobre el comportamiento de Clayton. A la mañana siguiente, se había redactado una disculpa formal, junto con una oferta para que Elijah se uniera oficialmente al equipo de ingeniería. Pero cuando el personal de seguridad fue a entregar la carta a su casillero, lo encontraron vacío. Su uniforme colgaba ordenadamente y su tarjeta de identificación estaba cuidadosamente colocada sobre el estante. Elijah Hayes había desaparecido otra vez. Pasaron 3 días sin señales de Elijah. Su pequeño apartamento en el sur de Chicago seguía vacío, con el correo acumulándose en el buzón. En Langston Innovations, su ausencia dejó un vacío más grande del que nadie habría esperado para un trabajador de mantenimiento. Zoe Mitchell, sin embargo, no aceptaba la desaparición de Elijah. Había pasado 2 días reuniendo documentación, registros de acceso, correos electrónicos, hilos, resultados de simulaciones, construyendo un expediente completo, tanto de la contribución de Elijah como del intento de sabotaje por parte de Clayton. El miércoles por la mañana tomó una decisión que lo cambiaría todo. Usando su acceso al entorno de desarrollo, Zoe creó una versión pública de demostración del sistema de navegación del vehículo, una réplica simplificada pero funcional de lo que Elijah había corregido. A las 2 en punto, cuando la cafetería de la empresa estaba en su momento más concurrido, lanzó una transmisión en vivo desde su cuenta personal. «Mi nombre es Zoe Mitchell, becaria de ingeniería en Langston Innovations», comenzó con voz firme a pesar del corazón acelerado. Hace 3 días, un hombre llamado Elijah Hayes resolvió un problema crítico de algoritmo que nuestro equipo de ingeniería llevaba meses sin poder solucionar. Voy a mostrarles su solución en acción. Durante los siguientes 15 minutos, Zoe demostró metódicamente el antes y después del arreglo de Elijah, explicando en términos sencillos por qué su enfoque era revolucionario. Nunca acusó directamente a Clayton de sabotaje, pero las pruebas que presentó hablaban por sí solas. Este hombre no era un ejecutivo, ni siquiera un ingeniero en Langston, concluyó. Era nuestro conserje, y ahora se ha ido, porque algunos prefieren enterrar el genio antes que admitir que no supieron reconocerlo. La transmisión terminó, pero su impacto apenas comenzaba. En pocas horas había sido compartida miles de veces. Blogs tecnológicos recogieron la historia, enmarcándola como una versión moderna de David contra Goliat. Aparecieron titulares en medios digitales. CEO intenta silenciar arreglo genial de conserje. Trabajador de mantenimiento negro resuelve problema tecnológico imposible. El conserje que venció a Silicon Valley, por la noche, ya había llegado a los medios de comunicación generalistas. Analistas financieros comenzaron a cuestionar el liderazgo de Langston Innovations. Los inversionistas convocaron reuniones de emergencia. Las acciones de la compañía cayeron un 8% en operaciones fuera de horario. La lujosa oficina de esquina de Clayton Riker se había convertido en un centro de crisis. Su asistente atendía llamadas sin descanso, mientras el propio Clayton estaba encerrado en una videoconferencia con miembros de la junta, cada vez más hostiles. «Esto es un desastre de relaciones públicas, Clayton», dijo Margaret Baker, presidenta de la junta. «Tenemos a 3 inversionistas importantes amenazando con retirarse». «Lo están exagerando», insistió Clayton. «Arregló un algoritmo, uno, y ahora lo pintan como si fuera un genio incomprendido». «¿Por qué lo es?», intervino otro miembro de la junta. «Hoy me han contactado 4 profesores de ingeniería diferentes, confirmando que Hayes fue un pionero en sistemas adaptativos. Uno lo llamó la mente más innovadora de su generación». La voz de Margaret se volvió fría. «La junta va a convocar una moción de censura, Clayton. Te sugiero que prepares una declaración». Mientras el mundo de Clayton se desmoronaba, Elijah estaba sentado en su modesta sala, viendo la tormenta desatarse en su viejo televisor.
Finalmente había regresado a casa la noche anterior, después de pasar unos días con su sobrino Jamir en Milwaukee. La repentina atención mediática lo hacía sentir profundamente incómodo. Todo lo contrario de la vida tranquila que había construido. Su teléfono tenía docenas de mensajes acumulados. La mayoría los ignoró, pero uno llamó su atención. Un mensaje de texto de Zoe. Lo siento si empeoré las cosas, pero tú mereces reconocimiento. Y ellos merecían rendir cuentas. Elijah estaba escribiendo una respuesta cuando llamaron a su puerta. Afuera estaba un mensajero con un sobre que llevaba el logotipo de una empresa desconocida. Vector Dynamics, una prometedora firma tecnológica con sede en San Francisco. La carta dentro era breve, pero intrigante. Una invitación para hablar como innovador destacado en la próxima cumbre tecnológica de la costa oeste. Todos los gastos cubiertos, sin obligaciones más allá de compartir su historia y perspectivas. Elijah dejó la carta sobre la mesa de café, indeciso. Hablar en público nunca había sido su fuerte, ni siquiera en sus años de docente. Y después de 20 años siendo invisible, la idea de pararse frente a una audiencia de líderes tecnológicos lo intimidaba. Su reflexión fue interrumpida por otro golpe en la puerta. Esta vez, al abrir, no había nadie. Solo una pequeña caja elegante con una nota adherida. Una promesa es una promesa. La Junta de Langston. Con el corazón acelerado, Elijah salió. Aparcado en la acera estaba el vehículo plateado prototipo, el mismo que había arreglado aquella mañana decisiva en el estacionamiento. Una pequeña multitud de vecinos se había reunido, murmurando con asombro al ver aquella máquina elegante que parecía completamente fuera de lugar en su barrio obrero. El teléfono de Elijah vibró con una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, una voz femenina lo saludó. «Señor Hayes, soy Margaret Baker, presidenta de Langston Innovations. Espero que nuestro obsequio haya llegado sano y salvo». «Sí, llegó», respondió Elijah, aún procesando la realidad de que un vehículo multimillonario ahora, aparentemente, le pertenecía. «Considérelo el primer paso de nuestra disculpa», continuó Margaret. «La Junta también quiere hablar sobre una compensación por su solución algorítmica y, si está dispuesto, una relación más formal en el futuro. Se lo agradezco, señora Baker, pero no estoy seguro de querer volver al mundo corporativo. Lo entiendo, pero quizás podría considerar trabajar como consultor bajo sus propios términos. La puerta está abierta cuando lo desee». Al colgar, Elijah se quedó de pie junto al auto brillante, cuya superficie reflejaba las casas modestas del vecindario. El contraste no pasó desapercibido para él, ni para los niños que se acercaban a admirar el vehículo. «¿De verdad es suyo, señor Hayes?», preguntó Danny, un chico de 12 años que vivía a unas casas de distancia. «Al parecer sí», respondió Elijah con una pequeña sonrisa. «¿Y cómo lo consiguió?». Elijah reflexionó un instante antes de contestar, arreglando algo que otros no pudieron. 2 semanas después, Elijah estaba en un moderno hotel de San Francisco, preparándose para dar su discurso principal en la cumbre tecnológica de la costa oeste. La invitación había venido de Catherine Barnes, directora ejecutiva de Vector Dynamics y antigua rival de Clayton Riker, un dato que Zoe descubrió y compartió con Elijah antes de que aceptara. «Te está usando para humillar a Clayton», le advirtió Zoe durante una de sus llamadas diarias. «Probablemente», admitió Elijah, «pero también me está dando una plataforma y voy a aprovecharla». Ahora, de pie entre bastidores mientras el presentador lo anunciaba, Elijah sentía una calma extraña. El auditorio estaba lleno de ejecutivos, ingenieros y periodistas tecnológicos, todos ansiosos por escuchar al conserje que había superado a Silicon Valley. Cuando subió al escenario, el aplauso fue ensordecedor. Elijah esperó a que se calmara el público. Luego habló con sencillez y claridad. «Hace 20 años perdí todo por decir la verdad sobre una tecnología insegura. Hoy estoy aquí porque, al final, la verdad salió a la luz de todos modos». Durante los siguientes 30 minutos, Elijah contó su historia, sin amargura ni enojo, sino con la sabiduría tranquila de alguien que había visto la industria desde sus cimas más altas y desde sus posiciones más humildes. «La mente no envejece», dijo hacia el final. «No le importa qué uniforme lleves ni qué título tengas. Solo necesita que alguien vuelva a creer en ella». La ovación de pie duró casi 5 minutos. De vuelta en Langston Innovations, el ambiente había cambiado por completo. Clayton Riker había sido puesto en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo una investigación por parte de la Junta, y circulaban rumores de una renuncia forzada.
A Zoe le ofrecieron un puesto permanente en el departamento de I+D, con el mandato específico de crear un programa de mentoría para talentos no tradicionales. Su primera acción oficial fue lanzar una iniciativa de reclutamiento dirigida al personal de mantenimiento y soporte de toda la empresa. Todos merecen ser vistos, le dijo al equipo de recursos humanos durante la reunión de planificación. Elijah Hayes no es el único genio oculto que hay. El programa, que recibió el nombre de Más allá de la identificación, rápidamente ganó apoyo de ingenieros que habían presenciado el genio de Elijah de primera mano. Wilson Gardner se ofreció voluntariamente para impartir talleres técnicos diseñados para empleados sin formación formal en ingeniería. A medida que la iniciativa tomaba forma, Zoe recibió el apoyo inesperado de Margaret Baker y de la junta directiva. El desastre de relaciones públicas causado por el trato que recibió Elijah se había convertido en una oportunidad para transformar la cultura de Langston y su imagen pública. El día después de que el discurso de Elijah se volviera viral, Clayton Riker fue formalmente obligado a renunciar. En su comunicado público, la Junta citó fallos de liderazgo y preocupaciones éticas. En privado le habían presentado pruebas de sabotaje intencional y prácticas discriminatorias que iban mucho más allá de su trato hacia Elijah. Con Clayton fuera, la Junta se enfrentó a una decisión crítica sobre su reemplazo. Después de varias reuniones a puerta cerrada, tomaron una decisión inesperada. En reuniones a puerta cerrada, tomaron una decisión inesperada. En lugar de contratar a un ejecutivo externo, ascendieron a alguien interno, la doctora Lisa Harmon, una directora de ingeniería respetada con reputación de liderazgo ético. En San Francisco, Elijah recibía ofertas laborales de casi todas las grandes empresas tecnológicas. Vector Dynamics hizo la propuesta más agresiva. Le ofrecieron el cargo de director de tecnología, CTO, con una compensación que habría sido inimaginable unas semanas antes. Y sin embargo, por muy tentadoras que fueran esas oportunidades, Elijah dudaba. El mundo corporativo que una vez lo rechazó, ahora lo quería desesperadamente de regreso. Pero bajo sus condiciones, en su entorno. En su última noche en San Francisco, Elijah se sentó en el balcón del hotel, con vista a la bahía, hablando por teléfono con Zoe. Me ofrecieron el puesto de CTO, le dijo. Control creativo total, un equipo de 50 ingenieros. Opciones sobre acciones por millones. Es increíble, respondió Zoe. ¿Vas a aceptarlo? Elijah observó cómo el atardecer doraba las aguas. Ya viví las semanas de 100 horas, la política de oficina, las reuniones interminables. No estoy seguro de querer volver a esa vida. ¿Y qué es lo que quieres? La pregunta quedó flotando en el aire mientras Elijah pensaba su respuesta. Quiero construir cosas a mi ritmo, cosas que realmente importen. Langston me ofreció un puesto permanente en I+D. Dijo Zoe después de una pausa. También preguntaron si considerarías volver como consultor. Sin título, sin política, solo trabajando en problemas que te interesen. Elijah sonrió. Suena tentador. Déjame pensarlo. Tras colgar, Elijah tomó el llavero del vehículo prototipo que había mandado enviar a San Francisco para su visita. El auto representaba todo lo que había cambiado en su vida. Un símbolo de reconocimiento largamente negado, de un valor finalmente reconocido. A la mañana siguiente, en lugar de ir al aeropuerto para su vuelo de regreso, Elijah subió al elegante auto plateado. Programó el sistema de navegación hacia su antiguo barrio en Chicago. No la ruta, solo el destino. Luego activó el sistema de conducción autónoma que él mismo había ayudado a perfeccionar. «Vamos a casa», dijo en voz baja. Mientras el vehículo se incorporaba con fluidez al tráfico, Elijah no pudo evitar sonreír ante la ironía. 20 años siendo invisible, y ahora su trabajo guiaría con seguridad a millones de personas a casa, sin que ellas supieran siquiera su nombre. El coche zumbaba bajo él, su IA tomando miles de decisiones por segundo, con algoritmos que Elijah había refinado con lápiz y papel. Afuera, San Francisco desaparecía mientras el auto se incorporaba a la autopista hacia el este. Elijah Hayes volvía a casa, no para esconderse, sino para construir algo nuevo, bajo sus propios términos. El viaje le tomó 4 días. Podría haberlo hecho en 2, pero eligió la ruta escénica, deteniéndose en pequeños pueblos y parques nacionales que siempre había querido visitar. El vehículo prototipo funcionó perfectamente. Su sistema de navegación IA aprendiendo sus preferencias kilómetro a kilómetro. Chicago lo recibió con su familiar silueta urbana, el sol de la tarde brillando sobre el lago Michigan, mientras cruzaba los límites de la ciudad. En lugar de ir directo a su apartamento, Elijah se dirigió al cementerio donde estaba enterrado su hermano Marcus.
La modesta lápida decía simplemente, Marcus Hayes, 1972 a 2001. Amado hermano, mente brillante. Elijah se arrodilló junto a ella, apartando hojas caídas. No creerías el mes que he tenido, Marcus, susurró. La gente vuelve a escuchar. Más tarde esa noche, en su pequeño apartamento, Elijah se sentó rodeado de pilas de antiguos cuadernos y documentos técnicos, reliquias de su vida anterior, guardadas durante años en cajas bajo la cama. Por primera vez en casi 2 décadas, se permitió volver a su trabajo pasado, aquel que alguna vez lo definió. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Zoe. ¿Cómo fue el viaje? La oficina se siente rara sin ti arreglando las cosas. Elías sonrió mientras respondía. El viaje estuvo bien, reencontrándome con viejas ideas. ¿Y el nuevo trabajo? Desafiante. La Junta aprobó mi programa de mentoría. ¿Cuándo vienes a consultar? Aún no le había dado una respuesta definitiva a Langston sobre el rol de consultor. Parte de él seguía dudando en volver a ese mundo, incluso bajo sus propias condiciones. Antes de que pudiera responder, apareció otra notificación. Un correo de una dirección que no veía desde hacía más de... El asunto decía simplemente, disculpa pendiente. La mano de Elijah tembló ligeramente al abrirlo. Nathan Kessler había sido su estudiante más prometedor en el MIT, luego colega en Tech Dynamics, y finalmente, una de las voces que testificó en su contra durante la investigación por denuncias internas. Elijah, vi tu discurso en la cumbre. Han pasado 20 años, pero necesito decirte que tenía razón y que fui un cobarde. He cargado con la vergüenza de mi traición durante 2 décadas. Estaré en Chicago la próxima semana. Si estás dispuesto, me gustaría verte. Sin agenda. Solo un viejo alumno que le debe la verdad a su mentor. El mensaje cerraba con la información de contacto de Nathan y una despedida sencilla. Entenderé si decides borrarlo. Elijah se recostó inundado por los recuerdos. Nathan había sido brillante, quizá el ingeniero más talentoso que jamás enseñó. Habían trabajado codo a codo en el desarrollo de los primeros sistemas de IA, compartiendo una visión de tecnología realmente orientada al bien humano. Hasta que llegó el contrato de drones militares. Elijah había identificado fallos críticos de seguridad en los sistemas de guía, fallos que podían causar víctimas civiles catastróficas. Cuando expresó sus preocupaciones, la empresa presionó para que todos aprobaran el sistema de todos modos. Nathan, joven y temeroso por su futuro, no solo firmó, sino que testificó que las preocupaciones de Elijah eran teóricas y exageradas. 3 días después, Elijah aceptó reunirse con Nathan en una pequeña cafetería en Lincoln Park, lejos del corredor tecnológico del centro, donde podrían ser reconocidos. Nathan había envejecido bien. Su cabello ahora era plateado en las sienes, su rostro surcado de arrugas pero distinguido. Se levantó cuando Elijah entró, con una expresión que mezclaba vergüenza y alivio. «Te ves bien», dijo Nathan después de un apretón de manos incómodo. 20 años de trabajo físico te mantienen en forma, respondió Elijah sin rencor. Pidieron café y, durante varios minutos, ninguno habló. Finalmente Nathan rompió el silencio. Tenía 28 años, estaba aterrado de perder mi primer trabajo serio y convencido por personas que creían más inteligentes en temas de negocios de que estabas exagerando. Miró fijamente su taza. Me equivoqué, ellos se equivocaron y la gente murió por eso. Elijah observó al hombre que tenía delante. ¿Por qué ahora, Nathan? Mi historia lleva semanas siendo pública. Pudiste haberte puesto en contacto antes. La verdad, he escrito correos cada año en el aniversario de la audiencia. Nunca los envié. Nathan lo miró a los ojos. Verte en ese escenario, hablando con la misma integridad de entonces, rompió algo en mí. Ya no podía esconderlo. Dejó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Ahora soy vicepresidente ejecutivo de investigación en Vector Systems. Tengo autoridad, recursos, hizo una pausa. Quiero hacerte una oferta. Asesor técnico senior. Tu propio laboratorio, tu propio equipo. Autonomía total. Elijah tomó la tarjeta, dándole vueltas entre los dedos. Es un gran ascenso desde conserje. No es caridad, insistió Nathan. Es interés propio. Estabas 20 años adelantado a todos entonces. Solo puedo imaginar en qué has estado pensando mientras el resto intentábamos alcanzarte. Antes de que Elijah pudiera responder, su teléfono vibró con una llamada de Zoe. Se disculpó para contestar. «Hola, solo quería saber cómo estabas», dijo ella. «Pero suenas ocupado». «Estoy tomando un café con Nathan Kessler», respondió Elijah en voz baja. Una pausa. «¿De Vector Systems?» «Elijah, ten cuidado.
He estado investigándolos para el programa de mentorías. Tienen reputación de prácticas éticamente cuestionables, espionaje industrial, adquisiciones depredadoras, violaciones ambientales. ¿Sí? Elijah miró de reojo a Nathan, que revisaba su propio teléfono. Están tratando de reconstruir su imagen. Tu nombre les ayudaría con eso. Su voz sonó preocupada. No son con quienes deberías aliarte para tu regreso. Tras finalizar la llamada, Elijah volvió a la mesa con una expresión pensativa. ¿Problemas?, preguntó Nathan. Solo información sobre Vector Systems que no conocía. Elijah dejó la tarjeta sobre la mesa. Nathan, ¿por qué una empresa con su historial querría a alguien como yo? Alguien conocido por priorizar la ética sobre las ganancias. La expresión de Nathan se tensó brevemente antes de adoptar una sonrisa ensayada. Toda empresa tiene críticos. Estamos intentando cambiar el rumbo. Tener a alguien con tu integridad moral nos ayudaría a lograrlo. Así que sería una lavadora de reputación. Prefiero pensar que alinearías nuestras prácticas con nuestro potencial, dijo Nathan inclinándose hacia adelante. Elijah, podrías tener un impacto real, compensación significativa, el reconocimiento que mereces desde hace décadas. Elijah consideró la oferta, dándole vueltas en su mente como a uno de esos problemas complejos que solía resolver. Era tentador. Los recursos, la plataforma, la validación. Pero algo no cuadraba, como un circuito mal alineado en un diseño por lo demás perfecto. Necesito tiempo para pensarlo, dijo al fin. Nathan asintió, aparentemente satisfecho. Tómate el tiempo que necesites, la oferta no expirará. Al día siguiente, en lugar de dirigirse a Langston o responder al mensaje de seguimiento de Nathan, Elijah fue a MIT. No había pisado el campus desde su abrupta salida 20 años atrás, y medio esperaba ser reconocido o detenido. En cambio, se encontró como un visitante más, anónimo entre los estudiantes y profesores. El edificio de ingeniería había sido renovado, pero su estructura seguía siendo la misma. Elijah se coló en la parte trasera de un aula donde se impartía una clase sobre sistemas de aprendizaje adaptativo en tecnología de transporte. El reto fundamental, decía el profesor, es crear una IA que pueda tomar decisiones como un humano, pero sin la vacilación humana. Elijah sonrió para sí mismo. Había escrito palabras casi idénticas en un artículo en 1994. Mientras los estudiantes presentaban sus proyectos, Elijah sintió un orgullo agridulce. Estas jóvenes mentes estaban construyendo sobre los cimientos que él había ayudado a establecer, explorando preguntas que él formuló décadas atrás. Nunca sabrían quién era, sentado discretamente en la última fila. Pero en cierto modo, su trabajo vivía en ellos. Tras la clase, Elijah deambuló por los pasillos hasta llegar al laboratorio de robótica. Un conserje trapeaba cerca, con un llavero tintineante en el cinturón, como Elijah solía tener en Langston. ¿Le importa si echo un vistazo?, preguntó Elijah. El hombre se encogió de hombros. Mientras no toque nada, se ponen delicados con sus robots. Elijah le agradeció y recorrió el laboratorio, observando proyectos en distintas fases de desarrollo. En una esquina, un grupo de estudiantes trabajaba en un pequeño vehículo autónomo, parecido a una versión miniatura del prototipo de Langston. «Disculpe», le llamó uno al notar que Elijah observaba su trabajo. «¿Es usted profesor?» «No», dijo Elijah con una leve sonrisa. «Solo alguien interesado en su proyecto». El estudiante, entusiasmado, comenzó a explicar su sistema de navegación. Elijah escuchó haciendo preguntas ocasionales que revelaban más comprensión de la que tendría un visitante promedio. Al final de la conversación, otros 3 estudiantes se habían unido, animados por las ideas de Elijah. «¿De verdad sabe de esto?», comentó uno. «¿Trabaja en el campo?» «Solía hacerlo», respondió Elijah simplemente. «Aprendizaje». «¿En el campo?» «Antes sí», respondió Elijah con sencillez. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, Elijah sintió un propósito que no experimentaba desde hacía años. El entusiasmo del estudiante había reavivado algo en él. No era ambición, exactamente, sino un recordatorio de por qué había amado la ingeniería en primer lugar. La pura alegría de resolver problemas que importaban. Su siguiente parada fue Milwaukee, donde su sobrino Jameer estaba terminando el último año de secundaria. El chico tenía los ojos de Marcus y la misma mente aguda que parecía correr en la familia Hayes. «Todos en la escuela están hablando de ti, tío Elijah», dijo Jameer mientras se sentaban en una cafetería local. «Dicen que eres un tipo genial que ha estado escondido todo este tiempo». Elijah negó con la cabeza, avergonzado. «Solo soy un hombre que sabía cómo arreglar cosas.
Los foros de ingeniería están llenos de gente analizando tu código, continuó Yamir. Hablan de ti como si fueras un fantasma o algo así. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz en tono conspirativo. Uno de mis profesores me apartó para preguntarme si de verdad eras mi tío. ¿Y qué le dijiste? Que me enseñaste a reconstruir un motor cuando tenía 10 años y que eres la persona más inteligente que conozco. Sonrió Yamir. Pero no le dije que tú eres la razón por la que postulé a programas de ingeniería. Elijah sintió un nudo en la garganta. ¿Te aceptaron en alguno bueno? Yamir deslizó un sobre por la mesa. Dentro había una carta de aceptación del MIT, el mismo programa donde Elijah había enseñado alguna vez. Iba a guardarlo como sorpresa. Pero luego te volviste famoso. Elijah leyó la carta 2 veces con el pecho hinchado de orgullo. Tu padre estaría tan orgulloso. Lo sé, respondió Yamir con los ojos repentinamente serios. Por eso necesito preguntarte algo. Con todas esas empresas queriendo contratarte ahora, ¿vas a aceptar alguna de las ofertas? Lo estoy considerando. ¿O por qué? Porque no solo estás construyendo máquinas, tío Elijah. Estás construyendo un legado. Yamir dio un golpecito en la carta de Emmett. A mi parecer, tienes una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Para construir algo que ayude a la gente sin comprometer tus principios. Cuando Elijah regresó a Chicago, encontró una carta formal en su buzón. La Junta de Langston Innovations solicitaba su asesoría para el próximo lanzamiento público del vehículo autodidacta. Queremos que seas el rostro de la innovación, decía la nota firmada por la misma Margaret Baker. A diferencia de la oferta de Nathan, esta incluía control creativo completo sobre los aspectos técnicos del proyecto. No solo su nombre para publicidad. Al día siguiente llegó una segunda carta, esta de Zoe, con detalles sobre una incubadora tecnológica liderada por diversidad que estaba creando. La había llamado Hayes Labs y quería que Elijah fuera mentor de la primera generación de participantes. No se trata de títulos, escribía. Se trata de construir algo que importe. Sentado esa noche en su pequeña sala de estar, rodeado por restos de su pasado y posibilidades de su futuro, Elijah tomó su decisión. Llamó primero a Nathan. Agradezco la oferta, dijo, pero tengo que rechazarla. ¿Puedo preguntar por qué? Preguntó Nathan, con visible decepción. Porque hace 20 años elegí principios por encima de posición. No voy a cambiar eso ahora. Luego llamó a Margaret en Langston, aceptando su oferta de consultoría con una condición. Zoe dirigirá I+D y yo seguiré como asesor. Sin títulos, sin política. Margaret aceptó de inmediato. Por último, le envió un mensaje a Yamir. He decidido ayudar a construir algo que importe, empezando por apoyar a la próxima generación de ingenieros como tú. 6 semanas después del regreso de Elijah a Langston Innovations como consultor, empezaron a circular rumores en la comunidad tecnológica de Chicago. Clayton Riker había logrado mantenerse a flote. Tras su renuncia forzada, había mantenido un perfil bajo hasta que Vector Systems anunció su nombramiento como nuevo director de estrategia. ¿Viste esto?, preguntó Zoe, mostrando a Elijah el comunicado en su tablet mientras revisaban diseños en el laboratorio de I+D. Elijah asintió sin sorpresa. Nathan siempre ha sabido cómo capitalizar las oportunidades. Hay más, dijo Zoe, deslizando hacia abajo. Han contratado a 6 exingenieros de Langston en el último mes. Todos del equipo del vehículo con IA. Elijah frunció el ceño. El patrón era demasiado deliberado para ser coincidencia. Están desarrollando un programa competidor. Con nuestra gente. Personas que conocen nuestros sistemas. Antes de que pudieran seguir hablando, Wilson Gardner entró apresurado. Visiblemente alterado, algo inusual en él. Hemos tenido una brecha. ATA aún está evaluando los daños, pero parece que fue un ataque dirigido. Solo se accedió a archivos relacionados con el vehículo autodidacta. El rostro de Elijah se endureció. ¿Cuándo? Anoche, entre las 2 y las 4 de la mañana. El acceso se originó dentro del edificio. Zoe y Elijah intercambiaron miradas. ¿Quién estuvo aquí a esa hora?, preguntó ella. Los registros de seguridad muestran a un equipo de mantenimiento haciendo trabajos estándar de APAC. Tenían las credenciales adecuadas, respondió Wilson, pasándose una mano por el cabello. Pero hay algo que no encaja. El acceso al servidor usó protocolos de autenticación de nivel alto. Elijah abrió su laptop, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Déjame ver el patrón de intrusión. Wilson le envió los registros y Elijah los estudió con atención.
su expresión cada vez más preocupada. Esta firma de código, dijo finalmente. La reconozco. ¿De dónde? Preguntó Zoe, inclinándose sobre su hombro. Está basada en un protocolo de evasión de seguridad que desarrollé en el MIT. Nunca se publicó. Solo era un ejercicio teórico. Solo 2 personas más lo vieron. Elijah levantó la mirada. Uno era mi hermano, el otro Nathan Kessler. Las implicaciones quedaron flotando en el aire. Nathan, ahora en Vector Systems junto con Clayton, había ejecutado o autorizado la intrusión usando los propios métodos de Elijah. Tenemos que enfrentarlo, dijo Zoe. Esa misma tarde, Elijah y Zoe estaban sentados en el vestíbulo de la oficina de Vector Systems en Chicago, esperando a que Nathan regresara de una reunión. Cuando finalmente apareció, su sorpresa al verlos dio paso rápidamente a una cordialidad corporativa ensayada. Elijah, la señora Mitchell, qué inesperado. Hizo un gesto hacia el ascensor. ¿Mi oficina? Una vez en la elegante oficina de esquina de Nathan, las formalidades se dejaron de lado. Elijah colocó una impresión del código de intrusión sobre el escritorio. ¿Reconoces esto? Nathan lo miró con expresión cuidadosamente neutral. ¿Cómo y debería? Es una versión modificada del protocolo de evasión de seguridad que te mostré en el M8 en 1998. El que dije específicamente que nunca debía implementarse porque no dejaba rastro del punto de acceso original. Eso fue hace mucho tiempo, Elijah. No tanto como para que no lo recuerdes bien y lo uses contra Langston. La voz de Elijah seguía siendo tranquila, pero sus ojos tenían una intensidad helada. Accediste a nuestros servidores anoche. La sonrisa de Nathan se desvaneció. Esa es una acusación seria sin pruebas. El código es la prueba, intervino Zoe. Es como una huella digital, circunstancial en el mejor de los casos. Los programadores toman ideas prestadas todo el tiempo, dijo Nathan, recostándose en su silla. Además, ¿qué querríamos con los algoritmos obsoletos de Langston? Nuestra tecnología está generaciones por delante. ¿Por eso contrataste a Clayton Riker y a 6 de nuestros ingenieros? Preguntó Elijah. Algo destelló en los ojos de Nathan. ¿Molestia por ser desafiado o tal vez frustración por haber sido descubierto? La movilidad corporativa es parte natural de nuestra industria. Seguramente lo entiendes. Elijah se levantó, recogiendo la impresión. No has aprendido nada en 20 años, Nathan. Sigues tomando atajos, escondiéndote tras jerga corporativa. Y tú sigues siendo un ingenuo sobre cómo funciona el negocio, replicó Nathan, perdiendo finalmente la compostura. Algunos de nosotros vivimos en el mundo real, donde los ideales no pagan las cuentas. Sí lo hacen cuando están integrados en algo en lo que la gente puede confiar, respondió Elijah, acercándose a la puerta. Recuérdalo cuando tus algoritmos copiados fallen, porque no entendiste los principios fundamentales. Al salir de Vector Systems, Zoe miró a Elijah. Eso se sintió bien. ¿Y ahora? Tienen nuestro código. Tienen una copia de lo que creen que es importante, corrigió Elijah. Pero omitieron algo crucial. De regreso en Langston, Elijah convocó una reunión de emergencia con el equipo de ingeniería. Tenemos 3 semanas hasta el anuncio público de nuestro vehículo. Necesitamos implementar una mejora de seguridad en la que he estado trabajando. No estaba en los archivos del servidor. Durante las siguientes 2 semanas, el departamento de Irshore y Masdi de Langston operó con urgencia controlada. La mejora de Elijah no era solo un parche de seguridad. Era una mejora fundamental en las capacidades de aprendizaje del vehículo, que hacía que el algoritmo robado pareciera primitivo en comparación. Mientras tanto, los foros en línea comenzaron a llenarse de escepticismo sobre las contribuciones de Elijah. Cuentas anónimas cuestionaban si realmente era el autor del algoritmo innovador, sugiriendo que se había apropiado del trabajo del equipo de Langston. Es una campaña coordinada, dijo Zoe, mostrando a Elijah el patrón de publicaciones negativas. Y mira esto. Mostró unos registros financieros que había obtenido a través de un amigo en contabilidad. Clayton todavía posee acciones de Langston a través de una empresa fantasma. Se beneficia si nuestro valor cae antes del lanzamiento. La campaña de desprestigio se intensificó a medida que se acercaba la fecha. Blogs tecnológicos que antes celebraban la historia de Elijah ahora publicaban titulares que cuestionaban sus credenciales. Clayton dio entrevistas insinuando la verdadera historia detrás del avance de Langston. 3 días antes de la conferencia de prensa programada, Langston realizó un ensayo general. Elijah, que presentaría la tecnología junto a Sawyer y la nueva directora ejecutiva, Lisa Harmon, estaba inusualmente callado. ¿Todo bien?, preguntó Sawyer durante una pausa. Solo pienso en qué decir, respondió Elijah.
Quieren convertir esto en algo personal, pero siempre ha sido sobre el trabajo. La mañana de la conferencia llegó con drama inesperado. Vector Systems había publicado un comunicado anunciando su propia tecnología de conducción autónoma, con una demostración programada para la semana siguiente, claramente intentando robar protagonismo a Langston. El auditorio estaba lleno de periodistas, analistas del sector e inversores. Equipos de cámaras alineaban la pared trasera. Representantes de redes sociales estaban listos con sus dispositivos para retransmitir los momentos destacados. Lisa Harmon abrió el evento con formalidades corporativas. Luego presentó a Zoe para explicar las especificaciones técnicas. Finalmente se volvió hacia Elijah, y ahora el hombre cuyo brillante trabajo hizo posible este avance, Elijah Hayes. Cuando Elijah se acercó al podio, un silencio absoluto cayó sobre la sala. Durante un momento, simplemente observó el mar de rostros expectantes, las luces rojas de los dispositivos de grabación, el resplandor de las pantallas. Luego, dejando a un lado sus notas preparadas, habló desde el corazón. Hace 20 años, lo perdí todo por decir la verdad sobre una tecnología que no estaba lista. Una tecnología que valoraba la velocidad por encima de la seguridad. Me volví invisible porque me negué a comprometer mis principios. Su voz cobró fuerza. Pasé esos años observando, aprendiendo, arreglando cosas que otros pasaban por alto. No porque fuera mi trabajo, sino porque así soy yo. La sala seguía en completo silencio. Hoy no se trata de reivindicarme. Se trata de recordar por qué construimos estas cosas en primer lugar. Para servir a la humanidad, no solo a los accionistas. Se trata de la dignidad del trabajo, ya sea en una oficina de lujo o empujando una escoba. Señaló el vehículo prototipo exhibido en el escenario. Y se trata de reconocer que las mentes brillantes existen en todas partes, muchas veces en los lugares donde nos enseñaron a no mirar. El aplauso comenzó lentamente, luego creció hasta llenar el auditorio. Los periodistas se pusieron de pie. Incluso los veteranos más cínicos de la industria se sintieron conmovidos por la sinceridad, sin guión de las palabras de Elijah. Para la noche, los clips del discurso se habían vuelto virales. Brillantez Silenciosa y Elijah Hayes eran tendencia mundial. La narrativa había cambiado. Ya no se cuestionaban sus credenciales, sino que se celebraba su trayectoria. Al día siguiente, Elijah se presentó ante la junta directiva de Langston en una reunión programada. Pero en lugar de hablar sobre el exitoso lanzamiento, planteó una preocupación inesperada. Necesitamos revisar todas las alianzas de Langston, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Especialmente las que tenemos con empresas como Vector Systems. ¿Qué estamos viendo?, preguntó Margaret Baker al abrir el archivo. Pruebas de que Vector Systems ha estado involucrada en espionaje industrial contra varias empresas. No solo Langston. También han estado asociadas con violaciones ambientales y abusos laborales en el extranjero. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Estas son acusaciones muy graves, Elijah, dijo uno. Son hechos documentados, respondió. Y Langston tiene 3 empresas conjuntas con subsidiarias de Vector Systems. Elijah se inclinó hacia adelante. Le pido a la junta que rompa esas relaciones. El debate que siguió fue acalorado. Algunos miembros argumentaban que las realidades del negocio exigían mantener esas alianzas. Otros temían las repercusiones legales por romper contratos. Zoe, invitada a presentar datos sobre el impacto financiero, fue quien ofreció el argumento decisivo. El liderazgo ético no solo es moralmente correcto, también es cada vez más rentable. Las empresas con prácticas éticas documentadas superan a sus competidoras por un promedio del 12% en un plazo de 5 años. Cuando llegó el momento de votar, el resultado fue 7-3 a favor de la propuesta de Elijah. Langston iniciaría de inmediato el proceso para disolver sus asociaciones con Vector Systems. Esa noche, cuando Elijah salía del edificio, su teléfono sonó, una llamada de Jamir. Tío Elijah, la voz de su sobrino sonaba tensa. Está pasando algo raro. Me están llegando mensajes por redes sociales de gente preguntando por ti, intentando que diga cosas sobre nuestra familia. ¿Qué tipo de cosas? Cosas personales, historia familiar. Un tipo me ofreció dinero por historias sobre ti. Jamir hizo una pausa. Y hay un sitio web lleno de mentiras sobre papá y cómo murió. Dicen que tú inventaste toda la historia del denunciante. Elijah apretó con fuerza el teléfono. No respondas a nada, Jamir. Esto no se trata de verdad. Es intimidación. Después de asegurarse de que su sobrino estuviera a salvo, Elijah llamó a Zoe y le explicó la situación. Ahora están yendo tras mi familia. Esto ya fue demasiado lejos.
Tal vez tenga algo que pueda ayudar, respondió Zoe. ¿Recuerdas a la influencer tecnológica que quería entrevistarte la semana pasada? Amanda Ross. Ella se especializa en investigaciones éticas dentro de la industria. Organízalo, dijo Elijah. Es hora de contraatacar. Con hechos. 3 días después, Amanda Ross publicó un análisis exhaustivo del código original del prototipo de Elijah, comparándolo lado a lado con los estándares actuales de la industria. Su veredicto fue contundente. Elijah Hayes había sido un pionero cuya obra se adelantó casi 20 años a su tiempo. El artículo se volvió viral, con ingenieros líderes y académicos sumando sus respaldos. La opinión pública, ya favorable a Elijah tras su discurso, se consolidó aún más a su favor. Y entonces llegó la bomba. Un ex empleado de Vector Systems, inspirado por la historia de Elijah, filtró anónimamente correos electrónicos y documentos que probaban no solo intentos recientes de sabotaje, sino un patrón de prácticas éticamente cuestionables, autorizadas tanto por Nathan como por Clayton. Las pruebas eran lo suficientemente contundentes como para iniciar una investigación federal. En cuestión de días, las acciones de Vector Systems se desplomaron. Clayton y Nathan fueron puestos en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo la investigación. La demostración tecnológica que la empresa tenía planeada fue pospuesta indefinidamente. En Langston, el ambiente era de reivindicación, pero no de celebración. Elijah insistió en que la empresa tomara el camino correcto, emitiendo una declaración sencilla. Construimos no solo con código, sino con conciencia. Ese es el único camino sostenible hacia el futuro. Cuando los periodistas lo presionaron para que hiciera una declaración más triunfal, Elijah negó con la cabeza. El trabajo habla por sí mismo. Eso es todo lo que siempre quise. La luz de la mañana se reflejaba en una procesión de vehículos que serpenteaban por el desierto de Nevada. A la cabeza del convoy, el prototipo de automóvil autodidacta de Langston Innovations recorría el terreno accidentado con una gracia fluida que casi lo hacía parecer vivo. En el asiento del pasajero, Elijah Hayes observaba cómo el sistema de navegación respondía a los obstáculos inesperados con la clase de precisión intuitiva que había sido el propósito. No por el coche, respondió Elijah con una leve sonrisa. Por todo esto, hizo un gesto hacia el convoy de medios que lo seguía, con cámaras capturando cada momento del trayecto. El Desafío Nacional de Vehículos Autónomos, patrocinado por el gobierno, había atraído a competidores de todo el mundo, gigantes tecnológicos y startups por igual, todos compitiendo por mostrar el futuro del transporte. Tras el exitoso lanzamiento del producto de Langston 2 meses antes, la Junta insistió en que su vehículo participara en la competencia. No se trata solo de ganar, había explicado Lisa Harmon, la nueva CEO de Langston. Se trata de mostrarle al mundo cómo se ve una innovación ética. Ahora, al acercarse a la línea de salida del curso final de pruebas, Elijah sentía una responsabilidad que iba más allá de la competencia. El coche no solo representaba su redención, sino una visión de la tecnología guiada por valores humanos, no por márgenes de ganancia. En la zona de preparación, ingenieros de empresas rivales hacían ajustes de última hora a sus vehículos. A diferencia de la mayoría, que programaban respuestas específicas para desafíos previstos, Elijah había insistido en un enfoque diferente para Langston. Estableceremos los parámetros básicos, dijo al equipo de ingeniería, pero luego dejaremos que la IA aprenda con la mínima intervención. Ese es el punto. Crear algo que pueda adaptarse de verdad. Algunos miembros de la Junta cuestionaron esta estrategia. Estamos arriesgando demasiado, dijo uno. Los otros equipos están programando para todos los escenarios posibles, y por eso mismo fracasarán, respondió Elijah. No puedes anticiparlo todo. La verdadera inteligencia nace de la capacidad de afrontar lo inesperado. Cuando los oficiales del evento dieron las instrucciones finales, la confianza de Elijah en su enfoque seguía intacta. Él y Zoe se unieron a los demás espectadores en el área de observación, donde pantallas gigantes mostrarían el progreso de cada vehículo en el circuito. Damas y caballeros, anunció el juez principal, bienvenidos a la etapa final del Desafío Nacional de Vehículos Autónomos. El circuito de hoy incluye terreno extremo, simulaciones climáticas, obstáculos imprevistos y escenarios complejos de toma de decisiones. Los vehículos navegarán sin intervención humana. Uno por uno, los autos competidores partieron a intervalos de 5 minutos.
Los dos primeros lo hicieron bien en los desafíos iniciales de terreno, pero fallaron ante una simulación de inundación repentina. El tercero, de un gigante de Silicon Valley, avanzó más, pero se detuvo completamente cuando se enfrentó a un escenario de decisión ética. Elegir entre atropellar escombros en la vía o desviarse hacia una barrera de seguridad. Cuando llegó el turno de Langston, cayó un silencio sobre la multitud. El elegante vehículo plateado arrancó con suavidad, sus sensores recopilando y procesando datos del entorno en tiempo real. Los primeros retos, inclinaciones empinadas, grava suelta, curvas cerradas, fueron superados con precisión fluida. Al entrar en la zona de simulación climática, una fuerte lluvia artificial redujo la visibilidad a casi cero. Donde otros vehículos habían frenado hasta casi detenerse o se habían detenido por completo, el coche de Langston ajustó su velocidad apropiadamente, pero mantuvo el rumbo. Está leyendo la textura del camino a través del agua, explicó Zoe a los periodistas reunidos cerca. La IA está priorizando entradas sensoriales distintas según las condiciones. En las pantallas observaron cómo su vehículo se aproximaba al escenario ético que había dejado fuera al competidor anterior. Aparecieron escombros en la vía, con una barrera de seguridad a un lado y un precipicio al otro. Elijah contuvo la respiración. En lugar de elegir entre dos opciones malas, el vehículo hizo algo inesperado. Redució la velocidad al instante y maniobró entre los escombros de una forma que ningún programador había codificado específicamente. Creó una tercera opción, susurró Elijah, con una sonrisa de orgullo que se le dibujó en el rostro. A medida que el vehículo seguía superando desafíos cada vez más difíciles, la mente de Elijah regresó a los primeros días de su carrera. Imágenes pasaron fugazmente por su memoria. Un Elijah mucho más joven trabajando hasta tarde en un laboratorio del MIT. Su hermano Marcus observando con fascinación cómo los primeros prototipos tambaleaban por el suelo de pruebas. Los dos soñando con máquinas que pudieran pensar. Su ensoñación se interrumpió por los jadeos del público. En pantalla, otro vehículo competidor había sufrido una falla en un tramo estrecho del puente, bloqueando el paso y emitiendo señales de advertencia. Según las reglas de la competencia, esto requería intervención humana y la descalificación del vehículo averiado. Pero, antes de que el equipo de seguridad pudiera actuar, el coche de Langston se acercó a la escena. Se detuvo a una distancia segura, evaluó la situación y luego, para asombro de todos, avanzó con cautela y empujó al vehículo detenido hacia un lado del puente, despejando el camino. ¿Acaba de ayudar al otro coche?, preguntó alguien incrédulo entre la resistente multitud. Elijah asintió con una expresión mezcla de sorpresa y reivindicación. Programamos protocolos básicos de asistencia, pero la IA decidió por sí sola que ayudar era la mejor solución. Ese acto inesperado de cooperación entre máquinas se convirtió en el momento definitorio de la competencia. Cuando el vehículo de Langston cruzó la línea de meta, habiendo superado con éxito todos los desafíos, las redes sociales ya estaban repletas de clips del suceso, que los periodistas llamaban el protocolo de empatía. Las clasificaciones finales se anunciaron esa tarde bajo el sol de Nevada. Langston Innovations ganó por un margen significativo, pero los titulares no hablaban de la victoria. Los medios se centraban en cómo el vehículo había demostrado algo más allá de simples habilidades de navegación. Vehículo con IA demuestra empatía, el futuro de la tecnología ética. El coche autodidacta de Langston asiste a un competidor en un movimiento sin precedentes. El modelo de Hayes demuestra cooperación entre máquinas, no solo competencia. Durante la ceremonia de premiación, una representante del gobierno se acercó a Elijah con una propuesta inesperada. El Departamento de Transporte está formando un consejo para desarrollar estándares éticos para tecnologías autónomas, explicó. Queremos que forme parte de él. Elijah dudó. No soy muy amigo de la burocracia ni de los comités. No necesitamos otro burócrata, señor Hayes. Necesitamos a alguien que entienda que la tecnología debe servir a la humanidad, no al revés. Le entregó su tarjeta. Piénselo. No se trata de regulaciones, se trata de dar forma al futuro. Esa noche, en el hotel, mientras el equipo de Langston celebraba su victoria, Zoe encontró a Elijah sentado solo en la terraza, mirando las estrellas. Todos se preguntan dónde se metió nuestro invitado de honor, dijo, sentándose junto a él. Solo necesitaba un poco de silencio. Él le mostró la tarjeta de la funcionaria del gobierno. Quieren que ayude a redactar estándares éticos para la inteligencia artificial. Es perfecto, serías
Rechacé el puesto a tiempo completo, la interrumpió Elijah con suavidad. Pero acepté ser mentor de algunos de sus ingenieros jóvenes. Sonrió ante la expresión de sorpresa de Zoe. Ya terminé con las instituciones. Mi lugar está con la próxima generación, no en salas de comité. Zoe asintió lentamente. Hablando de la próxima generación, tengo noticias. Me contactó una editorial. Quieren que escriba un libro sobre tu historia, sobre el conserje que cambió una industria. Mi historia aún no ha terminado, respondió Elijah. Eso es lo que la hace fascinante, dijo Zoe, dudando un momento. Estoy pensando titularlo El plano de un conserje. ¿Qué opinas? Studier, Irma. Elijah rió suavemente. Creo que deberías contarla a tu manera. Te lo has ganado. 2 semanas después, de regreso en Chicago, Zoe se encontraba de pie sobre la alfombra roja circular de un escenario TED Talk, frente a un auditorio repleto y una audiencia en vivo de miles de personas. La brillantez no tiene placa, comenzó. Ni uniforme, ni título, ni oficina de esquina. A veces empuja una escoba por pasillos vacíos por la noche, resolviendo problemas que otros ni siquiera notan. Su presentación recorrió el camino de Elijah, de académico respetado, a denunciante, a conserje y finalmente a pionero de la industria una vez más. El público escuchaba hipnotizado mientras revelaba detalles nunca antes contados del algoritmo que transformó la tecnología de transporte. Lo más revolucionario no estaba en el código en sí, explicó. Estaba en la filosofía detrás. Elijah Hayes no solo enseñó a las máquinas a navegar por las carreteras, les enseñó a valorar la vida humana. Mientras la charla de Zoe se hacía viral, acumulando millones de vistas en cuestión de días, Elijah estaba en una conversación muy distinta. Había solicitado y obtenido una breve reunión con Clayton Riker, quien esperaba juicio por cargos de espionaje corporativo y fraude financiero. Sentados frente a frente en una austera sala de visitas, el traje caro de Clayton había sido reemplazado por ropa estándar. Su presencia, antes imponente, estaba ahora disminuida por las circunstancias. ¿Qué haces aquí?, preguntó Clayton con evidente desconfianza. ¿Vienes a regodearte? No, respondió Elijah simplemente. Vengo a entender. ¿Entender qué? Lo tuviste todo, dijo Elijah, inclinándose levemente hacia adelante. Educación, riqueza, posición, poder, y lo desperdiciaste todo tratando de ser importante en lugar de útil. El rostro de Clayton se sonrojó de furia. No sabes nada de mí ni de lo que construí. Sé que veías a las personas como herramientas, no como talento. Sé que valorabas el estatus por encima del contenido. El tono de Elijah se mantuvo sereno, sin rastro de rencor. Y sé que nunca entendiste que la verdadera innovación nace al ver potencial donde otros ni siquiera miran. Por un momento, una expresión de genuina confusión cruzó el rostro de Clayton. ¿Por qué te importa? Tú ganaste, yo perdí, ya está. ¿Por qué tu historia importa?, respondió Elijah. Como advertencia, al menos. De vuelta en su antiguo vecindario, en el sur de Chicago, Elijah puso sus recursos en uso de una manera inesperada. El taller abandonado donde su hermano Marcus solía arreglar autos se convirtió en el Hayes Innovation Workshop, un club tecnológico comunitario para los jóvenes del barrio. Con herramientas simples, computadoras donadas y la guía paciente de Elijah, chicos que nunca se habían planteado una carrera en tecnología empezaron a construir sus propios robots y sistemas de inteligencia artificial básicos. 2 veces por semana, ingenieros de Langston se ofrecían como mentores voluntarios, incluyendo a Wilson Gardner, quien se había convertido en uno de los mayores aliados de Elijah. A fines de la primavera, llegó un sobre con el sello de MIT. Jamir había sido aceptado en el programa de ingeniería. Con una beca completa, fue directo al taller de su tío para compartir la noticia. Sabía que lo lograrías, dijo Elijah, abrazando a su sobrino. Tu padre estaría muy orgulloso. Jamir sonrió, pero su expresión se tornó seria. Es por ti, ¿sabes? No solo por la carta de recomendación, sino por todo lo demás. Verte defender lo correcto, incluso cuando te costó todo. Elijah negó con la cabeza. No ver esto lo lograste por tu propio mérito. Tal vez, concedió Jamir. Pero gracias a ti, no me rendí. Cuando los demás abandonaban las matemáticas y la ciencia, diciendo que no eran para gente como nosotros, yo pensaba en mi tío, que sabía construir máquinas pensantes. Con la llegada del verano, la atención del mundo tecnológico se centró en Washington, donde habían comenzado las audiencias del Congreso sobre la regulación de la inteligencia artificial. Aunque fue invitado a testificar, Elijah rechazó la oferta, prefiriendo presentar recomendaciones por escrito.
En su lugar, se mantuvo enfocado en el taller comunitario y en su rol de asesor en Langston, donde seguía perfeccionando las capacidades de aprendizaje del vehículo. El modelo Hayes, como se había bautizado oficialmente, estaba programado para producción limitada en otoño. El Lady Sea, el primer vehículo verdaderamente autoaprendente disponible comercialmente, fue certificado bajo las nuevas normativas federales que Elijah había ayudado a redactar. En una cálida noche de julio, la música y las risas llenaban la calle frente a la modesta casa de Elijah. El vecindario había organizado una fiesta comunitaria, oficialmente para celebrar el verano, pero todos sabían que era en honor a Elijah. No había cámaras, ni medios de comunicación, ni representantes corporativos. Solo vecinos, amigos y los chicos del taller. Mesas plegables llenaban las aceras con platos caseros. El señor Washington, de la casa de la esquina, tocaba el saxofón con un pequeño conjunto de jazz. Los niños corrían entre los adultos, con las caras pegajosas de helado y alegría. Elijah se movía entre la gente, aceptando felicitaciones y desviando elogios con su humildad habitual. Estas eran las personas que lo habían visto salir a trabajar cada mañana con su uniforme de mantenimiento, que le habían saludado cuando barría el auditorio de la escuela por las noches, y que nunca lo trataron como invisible, aunque el mundo corporativo sí lo hiciera. El prototipo plateado del vehículo, ahora oficialmente suyo, estaba estacionado en la acera, reluciente como un espejo. Durante toda la velada, Elijah dio paseos a los niños del barrio, explicándoles en términos sencillos cómo el coche pensaba y aprendía. Cuando el sol comenzó a ponerse, Elijah se alejó discretamente de la fiesta y se sentó solo en el vehículo. Pasó la mano por el tablero, apreciando la calidad del diseño y el camino que representaba. Para su sorpresa, el sistema de audio se activó por sí solo, y los primeros acordes de A Love Supreme de John. Un pequeño añadido, gracias por todo. Zoe. Elijah sonrió conmovido por el gesto. Zoe había programado el coche para reconocer y reproducir su música favorita sin necesidad de pedirlo. Un pequeño toque humano en una maravilla tecnológica. Más tarde esa noche, cuando la fiesta llegaba a su fin, Zoe lo encontró sentado en los escalones del porche. «Vaya celebración», dijo, sentándose a su lado. «Más de lo que merezco. Menos de lo que mereces», corrigió ella con suavidad. «Pero exactamente lo que necesitabas». Se sentaron en silencio, cómodos, observando cómo los vecinos recogían sillas plegables y los niños perseguían luciérnagas en el crepúsculo. «Me voy de Langston», dijo finalmente Zoe. Elijah se volvió hacia ella sorprendido. «El puesto en E. Poissonniere fue una experiencia increíble», concluyó. «Pero voy a empezar algo nuevo. Una consultora enfocada en el diseño tecnológico ético. Ya tenemos 3 clientes confirmados, incluido el departamento de transporte. Parece que ya no necesitas mi mentoría», dijo Elijah con una orgullosa sonrisa. Zoe negó con la cabeza. «Así no funciona esto. Tú nunca necesitaste permiso para brillar». Hizo una pausa. «Eso es lo que aprendí de ti, Elijah. No la programación ni la ingeniería, aunque eso también fue valioso, sino el coraje de mantenerte fiel a tu verdad sin pedir disculpas por ello». El sábado siguiente, Elijah organizó una sesión especial de taller. 20 niños del vecindario se reunieron en el garaje renovado, con los ojos brillando de emoción, mientras él les mostraba un nuevo set de kits de robótica. «Hoy vamos a construir máquinas que pueden tomar decisiones», explicó. «Pero primero, tenemos que hablar de qué hace que una decisión sea buena». Un niño en la última fila levantó la mano. «Mi papá dice que tengo que ser contador. Dice que no hay dinero en esto de los robots». Elijah lo observó con atención. «¿Cómo te llamas?» «Marcus», respondió el niño. «Como tu hermano en las fotos». «Bueno, Marcus, déjame preguntarte algo. ¿Qué te gusta construir?» El niño pensó un momento. «Cosas que se mueven, que hacen cosas solas. Entonces eso es lo que deberías aprender», dijo Elijah simplemente. «Yo era hijo de un conserje, mi hermano también. ¿Recuerda eso?» El taller continuó, con los niños divididos en grupos armando pequeños robots programados para recorrer circuitos con obstáculos. Elijah se movía entre las mesas, guiando cuando era necesario, pero, sobre todo, alentando a los estudiantes a resolver los problemas por sí mismos. En una esquina, Jamir trabajaba con los más pequeños, mostrando la misma paciencia que su tío había tenido con él años atrás. «No se trata de ser perfecto,
lo oyó decir Elijah a una niña frustrada. Se trata de descubrir qué no funciona para poder encontrar lo que sí. Más tarde ese mes, Langston Innovations celebró una ceremonia formal para renombrar su edificio de E+D. A pesar de su reticencia a ser el centro de atención, Elijah aceptó asistir con una condición. Iré si se comprometen a abrir las instalaciones a los estudiantes de escuelas públicas los fines de semana, le dijo a Lisa Harmon. Acceso gratuito, equipos reales, mentoría real. Lisa aceptó sin dudarlo, y en una brillante mañana de jueves, el Centro de Innovación Elijah Hayes fue oficialmente inaugurado. La ceremonia fue breve. Elijah dio un corto discurso de agradecimiento antes de enfocar la atención en la iniciativa educativa que permitiría a estudiantes de todo Chicago acceder a tecnología de punta. Al día siguiente, antes del amanecer, Elijah regresó al centro. Con una escoba prestada, barrió la acera frente al edificio que llevaba su nombre. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. El movimiento rítmico le trajo una paz familiar, una conexión con los años en que su trabajo pasaba desapercibido. Pero aún así tenía valor para él. Mientras barría, notó que un joven guardia de seguridad lo observaba desde la entrada, con curiosidad. «Buenos días», dijo Elijah, asintiendo. «Señor Hayes, ¿qué está haciendo? Tenemos personal de mantenimiento para eso». Elijah sonrió. «Solo estoy encontrando mi paz, viejos hábitos». El guardia parecía confundido, pero asintió con respeto antes de volver al interior. Mientras el sol naciente pintaba el cielo en tonos dorados y rosados, Elijah hizo una pausa en su barrido. Por un instante, su mente regresó décadas atrás. Un joven Elijah y su hermano Marcus, rodeados de herramientas y piezas, trabajando en un auto viejo en el garaje de su padre. El recuerdo era tan vívido que casi podía oír la risa de Marcus, sentir el peso de la llave inglesa en su mano, oler el aceite de motor. Luego volvió al presente, observando cómo ese mismo auto, ahora transformado en el modelo autónomo Hayes, se deslizaba con suavidad entre el tráfico de la mañana. Un testimonio de sueños que habían tomado toda una vida para realizarse. Esa tarde, Elijah visitó una vez más la tumba de Marcus. Colocó un pequeño modelo del vehículo junto a la lápida. «Lo logramos, hermano», dijo en voz baja. «No como lo planeamos ni cuando lo esperábamos, pero lo hicimos». En las semanas que siguieron, Elijah encontró un equilibrio entre su trabajo como consultor en Langston y su taller comunitario. Rechazó la mayoría de las solicitudes de entrevistas y conferencias, prefiriendo que su trabajo hablara por sí solo. Pero cuando un documentalista le pidió incluir el taller en una serie sobre educación no convencional, Elijah aceptó, con la condición de que el enfoque se mantuviera en los estudiantes, no en él. Durante la filmación, el director le pidió a Elijah que resumiera su recorrido. Tras una pausa reflexiva, respondió: «Me dieron una escoba, construí una máquina. Me dieron silencio, lo hice cantar». El documental cerró con esa frase, superpuesta sobre imágenes de Elijah trabajando junto a los niños del vecindario, sus rostros iluminados por el descubrimiento y la posibilidad. La escena final mostraba a Elijah en el vehículo prototipo, ahora permanentemente suyo, conduciendo por su antiguo vecindario. Saludaba a niños que lo reconocían no como una celebridad, ni un genio, ni siquiera un ingeniero, sino simplemente como el señor Hayes, el hombre que creía que ellos podían construir cosas increíbles. Mientras la pantalla se desvanecía a negro, apareció un mensaje simple, inspirado por millones de mentes invisibles que construyen sin aplausos. ¿Cuántas mentes brillantes pasamos por alto cada día,